Metales y metalurgia. Varias propiedades físicas y químicas que son típicas de los metales son utilizadas para definir esta clasificación de los elementos, aunque la magnitud de cada una de estas propiedades varía ampliamente de metal a metal. Los metales tienen conductividades eléctricas y térmicas superiores, lustre característico y la capacidad de deformarse bajo presión sin romperse. La tendencia de estos elementos hacia la formación de cationes por pérdida de electrones y la formación de óxidos básicos están entre las características químicas de los metales. Más de las 3/4 partes de todos los elementos conocidos son metales. La línea escalonada que aparece en la tabla periódica marca una división aproximada entre metales y no metales. Los no metales aparecen en la parte superior derecha de la tabla periódica. Sin embargo, la división es algo arbitraria. Los elementos que aparecen cerca de la línea tienen propiedades intermedias. Distribución natural de los metales. La corteza terrestre se extiende desde la superficie de la Tierra hasta una profundidad aproximada de 40 kilómetros. Debido a dificultades técnicas, los científicos no han podido estudiar la parte interior de la corteza con la misma facilidad con que han estudiado la superficie. No obstante, se cree que en el centro de la Tierra hay un núcleo sólido, formado principalmente por hierro. Alrededor de dicho núcleo hay una capa llamada manto, que está formada por un fluido caliente que contiene hierro, carbono, silicio y azufre. De los 83 elementos que se encuentran en la naturaleza, 12 de ellos constituyen el 99.7% de peso de la corteza terrestre. El orden decreciente de abundancia natural son oxígeno, silicio, aluminio, hierro, calcio, magnesio, sodio, potasio, titanio, hidrógeno, fósforo y magnesio. Al analizar la abundancia natural de los elementos, se debe tener en mente que los elementos no se encuentran distribuidos de manera uniforme en la corteza terrestre y que la mayoría de los elementos se encuentran en forma combinada. Estos hechos proporcionan las bases para la mayoría de los métodos de obtención de los elementos puros a partir de sus compuestos. La mayoría de los metales provienen de los minerales. Un mineral es un material que se encuentra en forma natural, con una composición característica, dentro de cierto intervalo y del cual pueden extraerse uno o más metales para su utilización. Un depósito mineral, cuya concentración es adecuada en el aspecto económico para extraer el metal deseado, se conoce como mena. Los principales tipos de minerales y algunos de sus ejemplos son metales naturales como cobre, plata, oro, arsénico, antimonio, bismuto, plomo y platino. Óxidos como coridón, hematita, magnetita, casiterita, pirolusita, rutilo, cuprita y zincita. Carbonatos como calcita o piedra caliza, dolomita, magnesita, cerucita, witherita y smithsonita. Sulfuros como argentita, calcosita, galena, esfarelita, cinabrio, pirita y grenoquita. Halogenuros como halita, silvita, fluorita y criolita. Sulfatos como barita, celestita, anglesita y andrita. Silicatos como berilo, zircón y talco. Fosfatos como roca fosfórica e hidroxiapatita. Procesos metalúrgicos. La metalurgia es la ciencia y tecnología de la separación de los metales a partir de sus menas y aleaciones. Una aleación es una disolución sólida de dos o más metales o de un metal o metales con uno o más no metales. Los tres pasos principales en la recuperación de un metal a partir de su mena son la preparación de la mena, la producción del metal y la purificación del metal.
Preparación de la mena. El tratamiento preliminar de una mena, el mineral deseado se separa de los materiales de desecho, casi siempre arcillas y minerales de silicatos. En general reciben el nombre de ganga. Un método muy utilizado para llevar a cabo esta separación se denomina flotación. En este proceso la mena se muele finamente y se vierte en agua que contiene aceite y detergente. La mezcla líquida se bate o se le introduce aire para formar una espuma. El aceite moja las partículas de mineral de manera selectiva y las arrastra hasta la superficie de la espuma, mientras que la ganga se deposita en el fondo. La espuma se recolecta, se rompe y se seca para recuperar las partículas de minerales. Otro proceso de separación física emplea las propiedades magnéticas de ciertos minerales. Los metales ferromagnéticos son fuertemente atraídos por los imanes, en particular el mineral magnetita. Se puede separar de la ganga utilizando un electroimán. Otro metal ferromagnético es el cobalto. El mercurio forma amalgamas con numerosos metales. Una amalgama es una aleación de mercurio con otro metal o metales. Por esto se utiliza mercurio para extraer un metal de su mena. El mercurio disuelve la plata y el oro contenidos en una mena para formar una amalgama líquida, que se separa con facilidad del resto de la mena. El oro o la plata se recuperan fácilmente mediante la destilación del mercurio. Producción de metales. Debido a que los metales en sus formas combinadas siempre tienen números de oxidación positivos, la producción de un metal libre es un proceso de reducción. En ocasiones es necesario realizar operaciones preliminares para llevar el metal a un estado químico más adecuado para la reducción. Por ejemplo, una mena es tostada, se calienta a altas temperaturas para eliminar las impurezas volátiles y al mismo tiempo convertir los carbonatos y sulfuros en los óxidos correspondientes, los cuales se pueden reducir mejor para producir los metales puros. Carbonato de calcio produce óxido de calcio más dióxido de carbono. 2 moléculas de sulfuro de plomo más 3 moléculas de oxígeno producen 2 óxidos de plomo y 2 dióxidos de azufre. Esta última ecuación destaca el hecho de que la conversión de sulfuros en óxidos es una importante fuente de dióxido de azufre, uno de los contaminantes más comunes del aire. La siguiente tabla resume los procesos de reducción de algunos metales. Metal: litio, sodio, magnesio, calcio. Proceso de reducción: reducción electrolítica del cloruro fundido. Aluminio: reducción electrolítica del óxido anhidro en criolita fundida. Cromo, magnesio, manganeso, titanio, vanadio, hierro, zinc. Reducción del óxido metálico con un metal más electropositivo o reducción con coque y monóxido de carbono. Mercurio, plata, platino, cobre, oro. Estos metales se encuentran en estado libre sin combinarse o pueden obtenerse por tostado de sus sulfuros. Procesos pirometalúrgicos. Por lo general, los principales procesos metalúrgicos que se utilizan en la actualidad involucran la pirometalurgia, procesos que se llevan a cabo a temperaturas elevadas. En estos procedimientos se logra la reducción por medios químicos o electroquímicos. Reducción química. Es posible utilizar como agente reductor un metal más electropositivo. Esto quiere decir que tiene un potencial estándar de reducción más negativo que otro, para separar a este último a partir de sus compuestos a altas temperaturas. Algunos ejemplos de ellos son el óxido de vanadio sólido, que reacciona con 5 moléculas de calcio líquido, para producir 2 moléculas de vanadio líquido, que reaccionan con 5 moléculas de óxido de calcio sólido.
el cloruro de titanio gaseoso reacciona con 2 moléculas de magnesio líquido para producir titanio sólido, que reacciona con 2 moléculas de cloruro de magnesio líquido. El óxido de cromo sólido reacciona con 2 moléculas de aluminio sólido para producir 2 moléculas de cromo líquido, que reacciona con óxido de aluminio sólido. 3 moléculas de óxido de manganeso sólido reacciona con 8 moléculas de aluminio sólido para producir 9 moléculas de manganeso líquido, que reacciona con 4 moléculas de óxido de aluminio sólido. La reducción de un óxido mediante aluminio se llama proceso de Goldschmidt o proceso termita. El proceso Kroll involucra la reducción de halogenuros metálicos por magnesio, sodio o calcio. En algunos casos, incluso el hidrógeno molecular se emplea como agente reductor, como en la preparación de tuxteno, que se utiliza en los filamentos de bombillas. A partir del óxido de tuxteno 6 obtenemos una molécula de trióxido de wolframio sólido que reacciona con 3 moléculas de hidrógeno gaseoso, y esto produce wolframio sólido más 3 moléculas de agua gaseosa. Reducción electrolítica. La reducción electrolítica se aplica a los metales muy electropositivos, como el sodio, el magnesio y el aluminio. Por lo general, el proceso se lleva a cabo con el óxido o el halogenuro del metal, anhidro y fundido. 2 moles de oxígeno líquido producen 2 moles en el cátodo más una molécula de oxígeno en el ánodo. 2 moléculas de cloro líquido producen 2 moles en el cátodo más cloro en el ánodo. El cloruro de sodio se electroliza en una pila de Downs, la cual se ha diseñado para conservar los productos separados entre sí, para que no reaccionen. Ánodo. 2 moléculas de cloro menos producen cloro gaseoso más 2 electrones. Cátodo. Un electrón más una molécula de sodio más produce sodio líquido. El óxido de aluminio purificado se electroliza mediante el proceso Hall para producir aluminio. El óxido de aluminio se disuelve en criolita fundida y conduce la corriente eléctrica. Las paredes o revestimientos de carbono de la pila sirven como cátodo y se usan anodos de carbono. La reacción primaria en el ánodo puede considerarse la descarga de oxígeno de los óxidos iónicos. Sin embargo, el oxígeno reacciona con los ánodos de carbono de forma que las reacciones de la pila son: ánodo, carbono sólido más 2 moléculas de oxígeno 2 menos producen dióxido de carbono gaseoso más 4 electrones. Cátodo, 3 electrones más aluminio 3 más producen aluminio líquido. El aluminio fundido se extrae en la base de la pila periódicamente. Procesos hidrometalúrgicos. En hidrometalurgia se maneja agua y disoluciones acuosas a temperaturas moderadas en vez de sólidos secos a temperaturas altas. Generalmente la hidrometalurgia incluye 3 etapas. Lixiviación. Mediante un líquido se extraen los iones metálicos del mineral. Los agentes de lixiviación son agua, ácidos, bases y disoluciones salinas. Pueden también intervenir en el proceso de reacciones de oxidación o reducción. Purificación y concentración. Las impurezas se separan y la disolución obtenida por la lixiviación puede hacerse más concentrada. Los métodos utilizados incluyen la absorción de impurezas sobre la superficie de carbón vegetal, el intercambio iónico y la evaporación de agua. Precipitación. Los iones metálicos deseados se precipitan como sólidos iónicos o se reducen al metal libre, frecuentemente por electrólisis. La hidrometalurgia ha sido utilizada desde hace mucho tiempo para obtener plata y oro de sus fuentes naturales. Una mena típica de oro procesada actualmente en los Estados Unidos tan solo tiene aproximadamente 10 gramos de oro por tonelada de mineral. La etapa de lixiviación
Cuando se procesa oro se denomina proceso de cianuración, donde el oxígeno gaseoso oxida al oro que se acompleja con el cianuro. La cianuración del oro se filtra y se concentra. A continuación se desplaza el oro de la disolución mediante un metal activo como el zinc. Purificación de metales. Los metales preparados por reducción casi siempre requieren un tratamiento posterior para eliminar algunas impurezas. Por supuesto, el grado de purificación depende del uso a que se destina el metal. 3 procedimientos comunes de purificación son destilación, electrólisis y refinación por zonas. Destilación. Los metales que tienen bajos puntos de ebullición, como el mercurio, el magnesio y el zinc, se pueden separar de otros metales mediante destilación fraccionada. Un método de destilación fraccionada muy conocido es el proceso de Mond. Para la purificación del níquel, se pasa monóxido de carbono gaseoso sobre el níquel metálico impuro a 70 grados centígrados aproximadamente. Para formar el tetracarbonilníquel, que es volátil, su punto de ebullición es 43 grados centígrados y es una sustancia muy tóxica que se separa de las impurezas menos volátiles por destilación. El níquel metálico puro se recupera del tetracarbonilo de níquel por calentamiento del gas a 200 grados centígrados. El monóxido de carbono que desprende se recicla en el proceso. Electrólisis. La electrólisis es otra importante técnica de purificación. El cobre metálico obtenido por la tostación del sulfuro de cobre, por lo general, contiene impurezas como zinc, hierro, plata y oro. Los metales más electropositivos se eliminan por un proceso electrolítico en el cual el cobre impuro actúa como ánodo y el cobre puro actúa como cátodo, en una disolución de ácido sulfúrico que contiene iones de cobre. Los metales reactivos en el ánodo de cobre, como el hierro y el zinc, se oxidan en el ánodo y pasan a la disolución en forma de iones de hierro y zinc. Sin embargo, no se reducen en el cátodo. Los metales menos electropositivos como el oro y la plata no se oxidan en el ánodo. Por último, a medida que se disuelve el ánodo de cobre, estos metales caen al fondo de la celda. Así, el resultado neto de este proceso electrolítico es la transferencia del cobre desde el ánodo hacia el cátodo. El cobre preparado de esta manera tiene una pureza del 99.5%.